Hay que pensar en la palabra crisis en sí misma, que crisis es un tiempo que pasa, ¿no? Es un tiempo que es difícil de sostener en forma crónica y sostenida. Hay que, por lo menos, tener en cuenta esto. Crisis es como una especie de un tiempo entre dos tiempos que fueron serenos, de tranquilidad, de proyectos, de calma, de serenidad, y de pronto, aparece esta tormenta que podríamos llamar como una especie de crisis, que aparece entre esos dos periodos de calma, ¿no? Eso es realmente una crisis, es un tiempo que pasa. Pasajero. Es un tiempo pasajero. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno. Y tener presente de que cuando estamos en un momento de crisis no va a ser para siempre, y mantener la calma y empezar a enfrentarlo. Así es. El tema es ¿Cómo afrontar? Claro, cómo afrontamos este pasaje, qué hacemos con ese tiempo que está pasando, y hay que saber que de pronto que el tema de la crisis, ahí por ahí los chicos, si nos pasan una plaquita, yo les he dado para que pasen esto de qué significa la palabra crisis, aparte de ese tiempo que pasa, ¿no? Crisis tiene una doble acepción. Por un lado, la palabra crisis significa esto de que es un tiempo que pasa, como está ahí, y por un lado significa peligro, ¿no? ¿Por qué peligro la crisis? Porque cuánta gente que cae en una crisis, ¿no? Cuánta gente que se deja caer en una crisis, o hasta cuántas veces tenemos que lamentar hasta lo más grave, por ejemplo, un suicidio, muchas veces ocurre en una crisis, ¿no? Sí. Entonces, realmente el tema del peligro es algo concreto, es algo cierto, y que puede llegar a representar lo más grave, una crisis para un ser humano. Por eso, el tema de la crisis en sí mismo es realmente importante como planteo, como desafío frente al qué hacer frente a una crisis, porque esto hay que saberlo. Mucha gente realmente se suicida. Claro, es un riesgo. Es un riesgo muy concreto, es un peligro muy concreto. Eso pasa cuando no somos capaces de manejar esa crisis, ¿no? Esa angustia. Cuando sentimos que esa crisis nos supera. ¿Sí? Cuando sentimos que no tenemos salida. Me parece que el suicidio te lleva a eso, a decir, como la mejor salida es esa, es terminar con todo. Claro. Si cuando no tenemos recursos frente a esa crisis que está ocurriendo, decimos, no tengo otra posibilidad que abandonar la lucha, ¿no? Y precisamente cuando pensamos en el tema del vivir frente a la muerte, el vivir es precisamente armar un proyecto de vida, a lo que nos distancie de la muerte, básicamente esto de que a lo que nos acerque a la vida, ¿no? No que nos acerque a la muerte. El proyecto de vida, un proyecto vital es precisamente esto, ¿no? Un proyecto que nos acerque a la vida, ¿no? Que nos haga transcurrir la vida de otro modo. La crisis por eso puede llegar a ser muy riesgosa, ¿no? Porque obviamente también se juegan los factores resilientes de una persona frente a una crisis. Pero por otro lado también significa oportunidad, ¿no? Claro. Es decir, la crisis también implica esta posibilidad de la oportunidad y la oportunidad de cambio frente a este proceso o a este tiempo que va a ocurrir y que va a terminar. ¿Sí? El tema es cuál es la posibilidad de esa oportunidad. Hay una cascada. ¿Qué sería la cascada? De crisis que una vez se nos ocurre, de oportunidad frente a la crisis, que implica, frente a una crisis lo importante es plantearse una idea, ¿sí? Que en tu cabeza siembre una idea, o sembrar en tu cabeza la posibilidad de una idea. Si vos sembrás una idea positiva, la idea de un proyecto, sembrás la idea de algo diferente, vos tenés que tratar de concretarlo eso en acciones, ¿sí? Porque después si vos viene lo otro, si vos sembrás acción, si vos sembrás una acción, vos tenés la posibilidad de cosechar un hábito. Si vos sembrás un hábito, tenés la posibilidad de cosechar una conducta. Si vos sembrás una conducta diferente y nueva, tenés la posibilidad de cosechar un destino, una nueva vida. Pero para que esto ocurra, todo nace a partir de sembrar en nuestra cabeza ideas diferentes, ¿sí? Esto es lo que genera la diferencia entre personas que son resilientes y tienen esta posibilidad en su cabeza de sembrar algo diferente, frente a aquellas personas que dicen, no, una crisis me abate, esto me supera, y no tengo la más mínima capacidad de superar esto que me está perjudicando y afectando mucho. ¿Qué es una persona resiliente? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de afrontar una situación difícil, de afrontar una
situación traumática, enfrentarla, superarla y hasta sentirme y salirme fortalecido y hasta enriquecido de esa situación que estoy viviendo. Es decir, hace falta para eso elementos resilientes, ¿no? Los elementos resilientes te los da la experiencia de vida, te los da la capacidad de rodearte de gente que sea resiliente o tenga la posibilidad de por ahí de ayudarte a pensar y de ayudarte a abrirte esa cabeza que a lo mejor está muy cerrada en un determinado momento por esta crisis que tiende a cerrarnos. Esos son los elementos resilientes. Los elementos resilientes no solamente están dentro de nuestra cabeza, sino que los elementos resilientes básicamente están vinculados a nuestras relaciones y vínculos humanos. Y si nosotros tenemos ¿no? ese elemento resiliente en nosotros mismos, pero a la vez estamos rodeada de gente tóxica, negativa, que cuando decimos, voy a hacer tal proyecto, dice, no, eso no va a andar. Eso. Yo tengo un primo que una vez y se fundió. Chao. La tapa sobre el ataúd, ¿no? Claro. ¿Qué nos pasa? Qué buen planteo, Juan. Aquel amigo me dice, ¿para qué seguís? Tirá la toalla, ¿no? Claro. ¿Para qué estás haciendo eso? Dejate joder, vos a tu edad, sí, otra vez, a tu edad vas a empezar con esto. Siempre se puede empezar, no importa la edad que tenga. Eso hay que saberlo. Y no está tan vinculado el tema del dinero. Ojo con esto, ¿eh? Sí. Porque muchísima gente que, por la otra cara, ¿no? ¿Cómo tenía todo y se suicidó? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tenía casa, tenía auto, tenía dinero. Una familia. Tenía una familia. En lugares, como decimos siempre, en lugar de sentir una familia, no tenía una familia que... Si vos tenés el elemento familia como un objeto, no pasa a ser una otra cosa que una cosa. Mientras que la familia tiene que ser lo más importante, ¿no? Para una persona, ¿no? Que son sus sentimientos y sus vinculaciones amorosas. ¿Sí? Esto es familia, ¿no? Sentirte dentro de una estructura relacional de gente que puede ser una esposa, hijos o no, o amigos y pueden ser familia también. Claro. Alguien que vos elegís para llevar tu vida adelante y algo que vos estás sintiendo. Es bueno esto de estar en comunión con una comunidad, no vaga la redundancia. Así es. Tener un grupo de pertenencia, digamos, ¿no? Así sean amigos, familiares. El amigo es un familiar que se elige, un hermano que se elige, o ser amigo de tu hermano, que también puede no ser frecuente, puede no ser lo mismo. Es que vos fíjate que cuando hablamos de felicidad, la felicidad más interesante, la felicidad más productiva, se genera y se puede dar en vinculaciones emocionales afectivas fuertes. Esto es como para engancharme, cuando vos con tu planteo decís, bueno, ¿qué pasa si uno tiene una relación tóxica con alguien? Esto quiero que la gente lo sepa, porque esto es importantísimo, lo que voy a decir. Neurona, por favor, conectate. Una sola relación emocional fuerte, tóxica, ya te va a impedir construir relaciones sanas en tu vida. Así como es posible tener muchas relaciones fuertes, afectivas, positivas, una sola relación fuerte, tóxica, te va a impedir el desarrollo de todo lo demás. Así de importante es el tema de sanear nuestra vida, ¿no? Sí, absolutamente. Cuando pensamos en el tema de resiliencia, por ejemplo, esto es fundamental de saberlo. Voy a decir, ¿por qué no estoy pudiendo ser resiliente con toda la experiencia de vida, con mi visión positiva? Después vamos a hablar un poquito de depresión, donde la visión que tenemos está teñida de mucho pesimismo, mucho desánimo, ¿no? Que es lo que caracteriza al depresivo. Pero si vos no sos depresivo, realmente vos vas a poder tener los factores resilientes como para llevar adelante la salida de una crisis, por ejemplo, ya que estamos hablando de crisis. Pero si vos tenés una sola relación humana tóxica, negativa en tu vida, va a ser muy difícil que vos puedas afrontar una crisis y hasta que vos puedas tener la posibilidad de generar salidas o nuevas relaciones sanas, fuertes, positivas en tu vida. Qué importante. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando tenemos una relación tóxica? Bueno, que acá, ¿no? Sí, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que es una relación tóxica. Claro. Es decir, has dejado planteado, que bueno, Juan, cómo has evolucionado con un año de programa, ¿no? Qué buena pregunta, porque si la gente se animara,
si la gente se animara a hacerse esta pregunta, ¿cuántos años de terapia nos obviaríamos? Por más que yo sea médico, terapeuta, no me importa que me saquen el trabajo, o no me importa tener trabajo. Si la gente se animara a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan bien me hace esta relación? Claro. Es decir, yo cada vez que terminaba los programas de Canal 3 en Rosario, cuando hacíamos Plan A, yo terminaba los programas míos haciendo esta pregunta, ¿no? Si la gente se pudiera hacerse esta pregunta de cómo yo me siento en mis relaciones más significativas, qué diferente o cómo mi postura frente a la actitud entre todos los planos de mi vida cambiaría radicalmente mi esencia de vida, ¿no? Si yo me pudiese plantear esta pregunta de cómo yo me siento en mis relaciones más significativas, mi vida cambiaría radicalmente. Este es el gran planteo que la gente debe hacerse, ¿no? Y muchas veces no nos animamos a hacer. ¿Por qué? Por miedos. Porque por más que yo tenga una relación muy tóxica en mi vida, esa relación ya me está siendo útil para no enfrentar la vida solo, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque ¿qué haría si tengo que enfrentar la vida solo? Enfrentarlo solo. ¿Sí? Y si vos te respondés esa pregunta y decís, bueno, si yo tengo esta relación tóxica en mi vida, es imposible que pueda encarar la vida de otro modo. El tema es cómo identifico, para tratar de responderte esta pregunta, cómo yo identifico que algo me está haciendo mal. Bueno, y ahí aparece algo que se llama quiebre sintomático. Cuando vos estás en un quiebre sintomático significa que vos ya estás sufriendo por dentro. Y muchas veces nosotros como médicos pensamos en un ser humano aislado, tipo termo, ¿no? Entonces, como mi mente médica, como, no, esta persona tiene un problema en su mente o en su cuerpo. Sí. Ahí termina nuestra mente médica. Entonces yo voy a tratar de buscarte algo en tu mente o en tu cuerpo que está enfermo. Sí. Esa es mi mente médica hasta hace unos años funcionaba así. Entonces yo voy a tratar de curarte un problema en tu mente o en tu cuerpo dándote, por ejemplo, una pastilla. O no sé, si tienes algo más grave, es un cáncer, rayos, cirugía y quimio, entonces voy a tratar de extirpar ese problema que vos tenés. Exacto. Esto es nuestra visión médica. Bien. Nuestra solución médica frente a un problema médico. Ahora, no pensamos como... Trabajando desde lo físico. Desde lo físico, lo mental, por ejemplo. Bien. Ahora, cuando vos pensás que nuestra mente se está co-construyendo en forma permanente y que no es más el concepto de cerebro... El cerebro sí puede ser a lo mejor aislado. Nuestro cerebro son estas 100.000 conexiones humanas, que cada 100.000 millones de neuronas. Sí. Esto es nuestro capital más importante. Conectadas entre ellas. Y millones de bytes de información que van pasando entre ellas, ¿no? Sí, vos pensás que cada esas 100.000 millones de neuronas tiene a su vez entre 10.000 y 100.000 conexiones a su vez. Por eso existen más conexiones humanas que todo el sistema de galaxias, de estrellas de nuestra galaxia. Claro. No, nuestro sistema, nuestro universo completo, ¿no? Sí. Sí, entonces esto es importantísimo, o sea, ese capital tan importante no lo podemos considerar más en forma estuche cerrado. Eso se está co-construyendo en forma permanente en este principio de un antropólogo inglés llamado Gregory Bateson. Él decía, no podemos pensar más en una mente aislada. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro es la estructura anatómica. Desde el punto de vista de lo más importante que se llama mente, el concepto de mente, es el funcionamiento de eso. El funcionamiento de esas estructuras cerebrales. Sí. ¿Sí? Esa mente se está co-construyendo en forma permanente con otros individuos humanos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si hay o tenemos una relación humana que nos está limitando, toda nuestra capacidad de universo existencial se va a limitar a esa relación tóxica que estamos teniendo. ¿Me seguiste? Sí. Así delimitado puede llegar a ser nuestro mundo si estamos en una relación tóxica. Sí. ¿Sí? Por eso cuando vos pensás, bueno, ¿cuál es la relación más importante para un chico? Su madre, claro. O su padre, o su padre, ¿sí? Sí. Entonces, ahí se empieza a generar qué tipo de vida puedo llegar a tener. Claro. Si mi padre y mi madre me crean en la libertad, ¿sí? Me crean en la libertad, en el amor, en los afectos, o en la posibilidad también de realizarme, y no me llenan tanto con su mandato con respecto al qué es lo que tengo que hacer, sí. Mi capacidad de resiliencia ya empieza a jugarse. Claro. Porque mi vida ya va a estar relacionado en lo que empieza a vivir afuera de esta cuestión endogámica, que son los mandatos de papi y de mami que me están de buena manera transmitiendo. Sí, sí, ¿sí? Absolutamente. O sea que si tenemos... un quiebre sintomático, ¿qué significa? Que yo como niño, adolescente o adulto, hay un problema en mí que se está generando no solamente en mi mente y en mi cuerpo, que muchas veces está vinculado a lo que yo estoy viviendo con alguien. Es decir, sí. Lo que más placer me da en mi vida
es un otro. Es el vínculo. Es el vínculo con el otro. Es la relación humana. Pero también lo que me puede llegar a afectar más en mi vida es la relación también con un otro. ¿Y cómo podemos hacer para protegernos? Porque, por ejemplo, cuando... A ver, si tenés una pareja que es tóxica, de última, decís, bueno, hasta acá llegué, sí, y cortás la relación. Ojalá fuera fácil. Ojalá fuera fácil, sí, pero por lo menos es posible. Es posible. Pero más complejo me parece que es aún si estás en un trabajo donde tenés un ambiente tóxico. Porque ya me parece que es más fácil dejar una pareja que un trabajo. Sobre todo hoy en día, claro, hablando de crisis, de economía, del momento que estamos pasando. Está muy buena la pregunta ayornada a la actualidad. Sí. ¿Sí? Porque hoy por hoy estamos llenos de miedo. Si estás en un trabajo donde ganás bien, medianamente te gusta tu trabajo, pero el entorno, cambiaron de jefe, el que llegó me hace la vida imposible, es desagradable, sí, no convivo, no comparto, y realmente es una... hasta puede enfermarme, ¿no? Claro. esa relación, que y no le veo forma de zafar. Claro. Porque por ahí es fácil, sí, bueno, buscando trabajo. Pero hace 20 años, 15 años que estoy trabajando acá, pierdo la antigüedad, hay otras cosas en juegos también. Sí. Te voy a dar una respuesta que lo he vivido con una paciente muy joven, de unos 30 años hoy, que ella me entra por crisis, por ejemplo, crisis de pánico, crisis de angustia. La crisis de angustia es esto, ¿no? Siento que me muero, me falta el aire, tengo la garra acá en la garganta, no puedo respirar, el corazón, sí, tengo acá taquicardia, palpitación, la opresión torácica, el corazón me duele, me agarro un infarto y me muero, la pelota en el estómago. Sí. Me muero, eso es una crisis de angustia, un ataque de pánico, me muero, me descompongo y me muero, me agarro un infarto, no puedo respirar. Eso, así me entra ella. Todos los órganos afectados por el cerebro. Por la crisis de angustia. Por la crisis de angustia. Sí, la crisis de angustia. Entonces, ¿qué empezamos a nace desde nuestros pensamientos. Así es. Entonces, ella me dice, bueno, yo tuve una nenita, ella me entra hace unos meses, bueno, una nena, un exceso de trabajo, entonces, bueno, se genera una serie de cuestiones, pero... Una crisis del nacimiento, por ejemplo, de un primer hijo, ya de por sí, por ejemplo, es una crisis para la pareja. Sí. Si yo me hubiera quedado de pronto con la crisis de pareja, yo me hubiera quedado con algo muy limitado. Entonces yo me amplío lo que vos estás diciendo. ¿Qué pasa de pronto muchas veces, obviamente que el problema está en la pareja, de esto no hay que escaparse, sí, pero muchas veces está en lo que vos decís, en el ámbito laboral. Y después que descubrimos con ella, que ella estaba siendo presa ella encima es profesora de inglés, perdón, a ver si mi inglés se llama mobbing, lo que se llama, por ejemplo, el mobbing es como una especie de acoso laboral. Sí. Así como está el bullying, sí, en el colegio, en la escuela, el mobbing es como una especie de acoso donde vos sufrís una hostilidad en tu lugar de trabajo. Sí. Con una compañera, una jefa complicada de trabajo. Entonces, los síntomas se estaban generando ahí. Pero ¿qué fue lo bueno de la terapia? Que ella pudo identificar que las crisis estaban vinculados a esta relación tóxica donde ella no podía escaparse del campo laboral con esta persona. Sí. Y que la crisis no estaba tan vinculada, obviamente que el nacimiento, por favor que la gente lo aprenda, siempre el nacimiento del primer hijo genera una crisis en todas las parejas, no de la Argentina, en todas las parejas del mundo, porque exige una reacomodación de la pareja. Crisis no es algo malo, crisis es una etapa que pasa. Lo que pasa es que puede representar un peligro, porque a lo mejor puede representar un quiebre en la pareja, pero también puede ser una oportunidad para estar mejor. Acá la crisis no estaba tan vinculado al nacimiento de esta nena, sino que obviamente había provocado una especie de cimbronazo en la pareja, pero el problema estaba en el ámbito laboral, donde ella estaba siendo presa de un mobbing, una especie de hostilidad o de acoso laboral. Yo le doy el alta a la paciente, porque esto para mí es, hoy por después tantos miles de pacientes, fácil de resolver, hoy por hoy en una crisis de pánico, y bueno, ella aparece hoy como un control, a darse cuenta que la causa de esa estaba mucho mejor. ¿Pero por qué estaba mucho mejor? Porque ella pudo identificar lo que le generaba la crisis o ataque de pánico. Ella había recorrido 3 o 4 psicólogos o psiquiatras que le habían dado pastillas. Medicado. Exacto. Y que le habían trabajado desde un punto de vista personal, individual, donde a lo mejor le habían buscado el tema de la causa en una crisis
o en un conflicto traumático, en un trauma infantil, adolescente, que en el caso de ella no está, algunas veces está, otras veces no está. No hay que fanatizarse tampoco con eso. No siempre, muchas veces está, por punto de vista psicoanalítico, muchas veces está en realidad el trauma infantil, pero no siempre está presente como causa más importante y desencadenante ese trauma infantil en la infancia, en la adolescencia, que muchos como que se encarniza en tratar de ubicar en esto. Muchas veces la causa está en el presente. En las relaciones más significativas humanas. Claro. ¿Sí? Muchas veces también está en esto de los niños, del niño introyectado que tenemos, esto del trauma que yo te digo, muchas veces está en el tema de los padres introyectados que tenemos, es decir, con respecto al tema de los mandatos que llevamos a la cabeza, y muchas veces está en el adulto que llevamos. Por eso son los 3 lugares de cual un ser humano elige o decide. Exacto. Desde el niño, ¿sí? Que muchas veces puede estar herido o no. Cuando el niño está sano es maravilloso porque vos desde el niño elegís desde los deseos, desde el sentimiento, desde la pasión, está bárbaro eso, mientras no esté tenida, de un trauma muy jodida, vivida. No es tan conveniente elegir desde esos padres introyectados de lleno de mandato, porque estamos eligiendo lo que les gusta, lo que le gusta a mi padre y a mi madre. Claro. ¿Sí? Esto hay que revisarlo siempre, los mandatos. Y tampoco es tan conveniente revisar desde el adulto, desde qué es lo que me conviene tanto. El adulto conviene que actúe después, que el timón lo agarre, pero está bueno elegir desde ese niño, si ese niño o niña está saneado, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Decías que en este caso puntual que nos destacabas, con esta paciente que había hecho consciente de que el conflicto estaba en su ámbito laboral. ¿Qué hacemos ahora con ese consciente? ¿Cómo trabajamos esa situación? Qué buena pregunta, Juan. Bueno, en primer lugar, hay que saber que hay ciertas características que te impiden. Claro. Por ejemplo, cuando tenés 30 años, yo digo, bueno, a mí a mis 30 años me pasaba lo mismo, vos lo querés matar al otro o a la otra, porque vos decís, bueno, no tengo defensas, y entonces aparece la furia, el enojo y la bronca, y decís, bueno, como matarlo, no puedo matarlo, decís, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar hay que ser muy inteligente, porque si vos trabajás, o te posicionás desde la bronca, el odio, el enojo, vos le estás dando papa a los chanchos. ¿Sí? Le estás dando margarita a los chanchos, es decir, le estás engordando su juego. Exacto. Porque realmente la paciente, el ser que hace bullying o que hace mobbing, es un ser que humilla al otro. Entonces, ¿qué busca? La denigración del otro o el enojo del otro para hacerlo reaccionar, porque ese es su juego. Ahí se centra su capacidad. Entonces, lo principal es no entrar en su juego. No entrar en el juego. Es comprensible que vos sientas enojo, bronca y hasta que lo quieras matar al otro. Sí. Pero si vos entrás en ese juego, te equivocás. Porque le estás dando... Si otra cosa vos te calientes o te enojes con alguien que vale la pena. Sí. Entonces vos decís, bueno, yo con esta persona puedo co-construir algo más allá de mis calenturas. Tampoco está bueno guardarte tus calenturas. No. Con una persona que valga la pena, está bueno hacer la transformación de esos enojos en un diálogo productivo para construir. Ahora, con una persona que hace bullying o que hace mobbing, no es conveniente porque esa persona es una persona muy jodida. Sí. Esa persona no va a cambiar, no va a modificarse. Esto es lo que hay que saber. Entonces, si vos te enojás, le estás haciendo el caldo gordo. O puedes llegar a modificar cuando cambias vos. Porque si uno cambia el entorno, pero bueno, hay que encontrarle. Sí, las personas que van a cambiar son las personas neuróticas. Una persona que hace bullying o que hace mobbing tiene muchas características psicopáticas. Esta postura que siempre decimos, bueno, cambia vos y cambia el mundo, el mundo va a cambiar, el mundo neurótico va a cambiar. Bien. Pero por más que vos cambies y tu posicionamiento va a generar diferencias, las personas psicopáticas no van a cambiar. Lo que va a cambiar, porque si no generamos muchas falsas expectativas, va a cambiar mucho de tu entorno y de tu contexto si vos cambiás. ¿Sí? Pero no va a cambiar. Hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que no van a cambiar. Y hay que esto es para que la gente no se frustre. Claro, si bueno, yo cambio, todo el mundo va a... Sí. O yo voy a recibir lo que yo emito, y yo emito amor y paz, voy a recibir amor y paz. A veces sí y a veces no. A veces no, tengo una mala noticia. Ahora, sí es mucho más probable que si vos sembrás odio, bronco, coseches tempestades. Sí. Esto es cierto. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, pero tampoco para frustrarte, si vos vas sembrando amor y afecto por el mundo, bueno, no siempre vas a cosechar. Entonces, esto hay que saberlo. Hay cierta gente que por ahí está el gran planteo, ¿no? Hay cierta gente que vos no la vas a cambiar por más que vos cambies. Lo importante, hay que saber que no la mayoría de la gente es así. Ahora, ¿cuál es la gran...? Incluso se puede hasta embroncar más si
viene con la hostilidad y yo le devuelvo amor, y uno le devuelve porque lo está sacando de su juego. Claro. Y yo decía, bueno, pero vos decís, bueno, estoy entrando en un juego, entonces estoy dando vuelta a algo hostil con afecto. Sí. Pero ahí yo me planteo, ¿vale la pena jugar un juego casi perverso? Porque vos te pones a jugar casi el mismo juego perverso desde el amor. A lo mejor ellos desde el odio y la hostilidad, pero vos también jugás un juego perverso desde el amor. El amor conviene jugarlo con la gente que valga la pena jugarlo. Pero ¿vale la pena jugar el amor con alguien perverso? Es decir, yo creo que por ahí está bueno el tema de manifestarte afectivamente o jugar el juego del amor, o hasta ser afectuoso con la gente que valga la pena, ¿no? Por ahí, o sea, más allá de, no sé si decirle amor, pero por lo menos no incrementar el odio. No es que yo te voy a amar y vos si estás siendo perverso conmigo, pero no te odio, no te detesto. No, ahí está, esa es otra historia. Es decir, o sea, plantearle a la persona, decir, bueno, dejá de jugar conmigo este juego por ahí. Obviamente fue muy rica la sesión porque ella me plantea que ella conoce a fondo esta persona que le está haciendo bullying, sí. mobbing, perdón. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, ahí está el tema porque es como es. Sí, yo no me voy a poner a describir las características, sí. pero cuando vos buscás en la persona que está jugando este juego de humillación y de mobbing, tiene muchas cosas jodidas en su vida. Entonces, vos lo que no te... Primero lugar, no jugar ningún tipo de juego, sino lo más sano es hacer una comprensión. Pero no, tampoco, bueno, si bueno, yo le pongo la cara a todo el mundo para que me caiga a trompadas, tampoco eso. No. Ponerle otra mejilla. Claro, es decir, bueno, de pronto no jugar un juego donde yo me voy a afectar o me voy a perjudicar. Si vos le podés ayudar al otro, pero es muy difícil que el otro se abra. Esto hay que saberlo. Es muy difícil que una persona con una estructura psicopática o con una estructura perversa haga terapia o haga un cambio. Esto hay que saberlo. Sí. Esa persona va a afectar mucho a los demás. Exactamente. No está dispuesta a hacer un cambio. Nosotros nos dicen, bueno, con tu conducta vos estás afectando a un hijo, estás afectando a una pareja, y vos reaccionás y te haces cargo de eso y empezás a reconocer que me estoy mandando una cagada, sí. Entonces quiero hacer un cambio para no afectar al otro. Claro. La persona perversa, la persona psicopática no lo va a hacer el cambio. Eso es importante saberlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me hago cargo de no? Yo antes, por ejemplo, como los terapeutas jóvenes en general, vos agarrás todos los pacientes y a lo mejor por una estructura psicopática perversa vos descuidás 9. ¿Entendés? Sí, tal cual. Y dejás de ayudar a 9 personas por a lo mejor... entonces uno, hay que saber que uno tiene un límite y como persona también uno tiene que tratar de identificar a aquellas personas, no aislarlas, pero sí a protegerse, y hay que saber que uno no puede interactuar en la cuestión cercana con todo el mundo. Es decir, uno tiene que aprender a protegerse y a tomar distancia de cierta gente. No con todo el mundo podés construir vínculos intensos o amorosamente productivos. Exacto. Llegó el momento de la pausa. Dale. Nos vamos y volvemos en muy breves minutos, pero bueno, antes queremos contarle que ya este próximo fin de semana, 3 y 4 de noviembre, vamos a estar en el Prado de María con el primer encuentro nacional de herramientas para vivir. Esto surge en el marco del festejo de nuestra conmemoración del primer año de nuestro programa. Comenzamos allá por el 6 de octubre del año pasado. Y 6 de noviembre del año pasado, y aquí estamos armando esta propuesta junto a Claudia Matiucci, que estamos trabajando hace ya varios meses en este proyecto, donde vamos a estar ofreciéndole a la gente para que se acerque, que va a haber stands con terapeutas que van a estar sacando dudas, charlando, acercándose con la gente. Vamos a tener gran cantidad de charlas y talleres para el día sábado y el domingo a partir de las 3 de la tarde. Un patio de comida saludable. También vamos a tener actividades paralelamente a las charlas en horarios a partir de las 3 de la tarde, actividades al aire libre como clases de yoga, meditaciones, tai chi chuan, Qigong, danza terapéutica, yoga con cuencos, va a haber huerta orgánica, haciendo una huerta orgánica ahí en el mismo Prado con el ingeniero Carlos Brambilia, la gente del INTA. Bueno, también esto cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Venado Tuerto.
también el apoyo de la provincia, del senador provincial Lisandro Enrico, entre otros, y vamos a gran cantidad de gente haciendo exposiciones. Ya sobre el final del programa le vamos a estar contando los horarios y las charlas y los talleres que vamos a estar teniendo a partir del sábado a las 15 horas. Ahora volvemos con Jorge, con estos temas que estamos desarrollando. Nos vamos a esta pequeña pausa. Agradecemos a Kevinston por la ropa, calle Belgrano 681, Alejandro Coafer, Rivadavia 527, Claudia Matiucci por los cuadros, por la decoración y por el apoyo permanente. Gracias, Jorge. No, el tema es que podéis iniciar la pausa con un pensamiento, ¿no? Sí. Ya que hablamos de crisis, por ejemplo, y que hablamos de la crisis desde el punto de vista de la oportunidad para un cambio, dejo viste que siempre damos soluciones, respuestas, sí. Y por ahí lo que más hace pensar a la gente son las preguntas. Exacto. Si vos tuvieses la posibilidad, si vos pudieses diseñar tu vida desde cero, ¿qué pondrías, qué sacarías, qué agregarías, qué harías, qué no harías en ese diseño si te dan la posibilidad de diseñar un proyecto desde cero, ¿no? Empezar a rediseñar tu vida. Claro, cuando pensamos ¿cuáles serían los cambios que haríamos? Claro, por ejemplo, arranquemos de cero. Esta es la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, desde el punto de vista de la crisis, bueno, ¿qué puedo hacer la crisis? La crisis, yo te hablé de la cascada, por ejemplo, esto que, aparte vos lo hiciste con vos, lo que acabas de decir, bueno, hace un año. Sí. Hace un año que venimos trabajando con... Hace 15 meses yo te dije, Juanjo, te di la idea y vos la agarraste y lo transformaste en una acción maravillosa. Esa acción fue un hábito, fueron hábitos, después hábitos que fueron conductas, y esa conducta fue una vida y estás cosechando un destino. Si esto es maravilloso porque llegaste adelante de esa cascada, pero todo sembró a partir de una idea, a partir de estímulos, motivaciones. Ahora es esto, ¿no? Si yo tengo que plantearme qué hago frente a una crisis, el planteo es este. Me quedé sin nada. ¿Qué hago? ¿Me mato? No. Me quedé sin nada. No. Es decir, voy a tratar de apostar a algo. Yo muchas veces en mi vida me he quedado sin nada. ¿Y qué hago? ¿Qué hago acá? Y ahí es donde aparece realmente lo más interesante del ser humano, ¿no? Porque la parte más creativa, la parte más intuitiva, la parte más creativa, aparece cuando uno se queda sin nada, que vos no tenés nada. Uh-huh. Cuando vos lo tenés todo, entre comillas, es muy difícil que aparezca esa mente creativa, intuitiva, curiosa, con ganas, con energía, ¿no? Por eso muchas veces el depresivo lo tiene todo. Después vamos a hablar un poquito de depresivo, entre comillas, pero no tiene nada. Entonces es fundamental saber esto. El deseo va a aparecer muchas veces cuando no tenemos absolutamente nada. Lo importante es poner en juego, en marcha ese deseo. Y esta es la pregunta. ¿Cómo diseñarías tu vida desde cero? Es decir, si yo pudiera diseñar mi vida desde cero, ¿cómo lo harías? ¿Qué pondrías? ¿Qué harías? ¿A quién pondrías? ¿A quién no podrías? ¿A quién sacarías de tu vida? ¿Cómo la diseñarías desde cero? Y retomamos un tema que comenzábamos en nuestro primer programa, angustia, depresión, y allá veíamos esos temas, pero también está bueno ahora verlo desde este lado, desde la crisis. ¿Qué es la depresión? La depresión, para analizarlo y pensarlo, hay que saber que no tiene nada que ver con la tristeza, ¿no? La tristeza, esta que llamamos una tristeza simple frente a una pérdida. Mucha gente piensa, estoy deprimido porque estoy triste, estoy con depresión, y es una simple tristeza. La depresión está centrada en todo caso si pensamos en el tema de tristeza, más que tristeza está centrada en un desánimo, en una desesperanza aprendida. Si vos preguntás, ¿en qué está centrada la depresión? Básicamente en eso, en el desánimo, en la desesperanza desde muy pequeños aprendidas. Está centrada en la anedonia. Uh-huh. La anedonia es como una incapacidad para experimentar placeres, ¿sí? Es la falta de capacidad para experimentar placer frente a las situaciones que cualquier persona sentiría placer, ¿no? Sí. Eso es la anedonia. ¿Y por qué surge la anedonia? ¿No me merezco recibir placer? Qué buena pregunta. Hoy vos sabés que yo pensaba en el tema de la anedonia, ¿no? Anedonia era ¿te acuerdas de un tema de Charly García? Nosotros que nos gusta la música, o el tema de Charly, en cómo conseguir chicas. Sí. Hay un tema de Charly que se llama anedonia, ¿no? Exactamente. La anedonia, qué buena pregunta. ¿Dónde aparece la anedonia? Uh-huh.
Yo creo que si te tengo que responderte esta pregunta, creo que está por ahí vinculado el tema de... en el tema de las mujeres es más fácil darte cuenta esta dificultad para experimentar el placer porque ya son castradas. Claro. Desde el punto de vista del placer. Por mandato. Por mandatos, no, desde chica no tenés que experimentar placer. Claro. Tenés que ser madre, pero vos frente al mínimo placer como mujer que sientas vas a ser castigada. Si es mucho más fácil. O menospreciado. Desvalorizado, no vas a valer, ¿no? Es decir, esto hay que saberlo que... Por eso muchas veces cuando pensamos en depresión, la depresión es más frecuente en mujeres. Claro. ¿Sí? Sí. Ahí ya nos acercaríamos a una pregunta. Y también está vinculado a la anedonia lo que vos decís. ¿Me merezco sentir placer? ¿Me merezco estar bien? Si yo fui tan maltratado o desvalorizado desde pequeño, porque muchas veces como médicos psiquiatras pensamos en la depresión como si fuera una alteración de una genética del brazo corto del cromosoma 6, entonces tenemos que atacar por ahí, o pensamos que ha bajado la dopamina, las endorfinas y la serotonina ha bajado, entonces la persona está depresiva porque tiene su serotonina abajo, en lugar de pensarlo a lo mejor al revés. En algunos casos son. En muy pocos casos. En muy pocos casos. ¿Sí? Pues yo obviamente como médico, siempre, casi siempre, pido, no siempre, casi siempre, no digo siempre, casi siempre pido niveles de cortisol. Esto se lo recomiendo a todos mis médicos, colegas míos, que siempre pidan cortisol, ni hablar en procesos y momentos de estrés crónico donde el tema de la cortisolemia es un valor medible y que nos puede llevar a grandes cuestiones diagnósticas y hasta terapéuticas importantes. El cortisol, qué pasa con la dopamina, donde puede haber problemas psiquiátricos importantes si está excedida o si está muy baja, también hay cuestiones dando vuelta. Y el tema de la serotonina, la plaquetaria, la serotonina sérica, que nos marcan que de pronto puede haber desórdenes afectivos, anímicos interesantes, y vos decís, bueno, ¿cómo corrijo esto? A lo mejor dando un IRS, que no siempre esa serotonina se levanta con antidepresivos, ¿no? Los IRS son como inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina que aumentan la disponibilidad de serotonina y favorecen el tema de la comunicación entre neuronas, facilitando el tema de, así, entre comillas, que mejore el estado de ánimo, aunque no siempre mejora a través de los IRS. Pero bueno, es una alternativa terapéutica que tenemos los médicos psiquiatras y que no siempre es así. Ahora, ¿cuándo nos quedamos cortos como médicos psiquiatras? Cuando no trabajamos de la depresión desde los elementos más importantes, y los elementos más importantes son estos. ¿Qué pasa con la personalidad del depresivo? ¿Sí? Con la personalidad del depresivo hay que saber que está centrada, que yo siempre esta palabra te lo digo, que es una palabra que está en inglés, que se llama hopeless learned, que significa como una especie de desesperanza aprendida desde los primeros años de la persona depresiva, donde está su formación conductual centrada en el no voy a poder. ¿Por qué? Porque me han hecho todo, o porque me han tratado como un inútil, o que fuiste un burro de miércoles, o para que te tuve. Es decir, la persona depresiva tiene como una historia de inutilidad a lo largo de su vida. Ahí sí es importante hacer como una especie de desarrollo conductual a lo largo de lo que fue la persona en cuanto a esas primeras vinculaciones con su padre, con su madre, que lo han centrado mucho en la inutilidad. No solamente muchas veces en los mensajes, sino en el que le han hecho todo. Claro, y cuando vos te han hecho todo desde chico, no te dejaron hacer nada. Probablemente tengas mucha inutilidad en tu vida, o sientas, esto es uno de los principios en los cuales está centrado el depresivo, esto no puedo hacer nada, soy inútil, no sirvo para nada. El depresivo está sentado en su minusvalía, en su desvalorización, se cree que no vale para nada, se cree el peor de todos. Y guarda con esto, porque así como tenemos el soberbio que es el mejor de todo, o que se cree que lo puede todo, también está la soberbia del depresivo en posicionarme en ese lugar, no sirvo para nada. Y vos el depresivo no lo movés con nada. No. Por más, es decir, es muy difícil movilizar a una persona depresiva, porque se centra también en la soberbia del no puedo. El depresivo está centrado en esa incapacidad de desear. Y es una zona de confort en la cual no quiere salir. No quiere salir. Así como está la zona del confort y la comodidad, el depresivo también está centrado en esa zona de confort, comodidad en la cual no puede salir. Es decir, por más que haga lo que haga, bueno, va a salir. Es más, busca la salida fácil en la pastilla. Entonces cae en un psiquiatra o psiquiatra, ¿y cuál es la tendencia del psiquiatra? Como psiquiatra, empastillar. Entonces, en lugar de considerar la otra gran herramienta terapéutica, que es la psicoterapia, vos a un paciente, si vos le das lo que busca, que es la pastilla antidepresiva, le estás siguiendo el juego.
Porque el depresivo, como se siente un inútil, busca la salida también fácil. Por eso, lo que según me decís, bueno, ¿qué es lo más importante en depresión? Un término que se llama complejidad. Complejidad no es algo complicado. Complejidad es comprender todos los aspectos para dar soluciones más fáciles. La adicción también hay que encararlo desde la complejidad. Hay que contemplar la mayor parte de aspectos posibles para saber que tenemos que atacar muchos frentes en la depresión. Que la depresión no se va a curar dando un IRS o un antidepresivo tricíclico. Esto hay que saberlo. Claro. ¿Sí? La depresión arranca desde la más tierna infancia o adolescencia, esto hay que saberlo, donde al depresivo no se le ha dado la capacidad de desear, no se le ha generado la capacidad de desear, no se le ha dado la posibilidad de armarse un proyecto de vida saludable y funcional. Por eso me preguntabas a mí, como padres, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con un hijo? Es tratar de generarles la capacidad de desear, no darles todo. No, obvio. Tratar de darles la capacidad, que tengan la capacidad de desear. Sí. Tratar de darles la posibilidad que tengan ellos mismos, la posibilidad de armarse un proyecto de vida funcional y saludable. No darles todo. Es como decir, no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar. Esto es un poco de así, eso se ¿no? trata. ¿Sí? Exacto. Sí, el depresivo generalmente vive esto desde muy pequeño. O se les ha dado todo, o se los ha hecho sentirse inútiles desde muy chicos. Claro. Y ni hablar si son mujeres y están al lado de un hombre que sigue esto, yo te voy a hacer todo. Un machista típico, ¿qué hace? Yo voy a hacer todo, vos quedate acá adentro, y quédate acá, yo te hacer las cosas de la casa. Hacer las cosas, a lo sumo te voy a alargar el cable de la plancha, o te voy a arrancar la cocina. Sí. Pero ni se te ocurra darle un sentido funcional a tu vida. Claro. ¿Sí? Por eso está modificándose el tema de la depresión en forma total. Porque inclusive al desaparecer un poco el machismo, la depresión en mujeres está cambiando. Claro. Porque la depresión es el empoderamiento de la mujer. Exactamente, el empowerment, exactamente, es eso, ¿no? Sí. Es decir, ojo con esto de creerme el dueño del otro, porque lo inutilizo también, ¿no? Exacto. Por eso, muchas veces una como mujer ya viene con esa base donde me hicieron sentir como mujer que tenía que hacer muy pocas cosas, y esto se sella con un hombre que a lo mejor sigue esta línea. Sí, sí, por eso cada vez hay menos depresiones en mujeres. ¿Sí? Esto es interesante. También hay que saber que en el tema de la depresión muchas veces no termina el tema de la depresión, porque la depresión, aparte de todo esto, cómo se genera en todos estos principios, la depresión tiene algo que afecta a las principales esferas del ser humano. Afecta la parte del sueño, si el depresivo generalmente duerme mucho o duerme poco, afecta la esfera de la alimentación, o come mucho o come poco, afecta la esfera de la sexualidad, ¿sí? Realmente en una hipofunción, y afecta la parte más interesante del ser humano, que es la parte interpersonal, la parte de su vida social. ¿Por qué tiene dificultades el depresivo en su faceta interpersonal o vincular? Porque el depresivo generalmente copia una conducta que ha aprendido en su casa, donde la forma de vincularme con el otro es a través de la queja, a través de la pena, a través del lamento. Por eso el depresivo tiene muchas dificultades para expresar afectos de forma sincera, concreta y plena, ¿no? En lugar de decirle a alguien, bueno, te amo profundamente, te quiero, no dice nada de eso, ¿sí? Se va a quejar, o va a mantener una queja, o un lamento, o le va a pasar factura al otro, vos no me querés. Sí. En lugar de demostrar afecto, decís, vos no me querés. O jamás va a dar un abrazo en forma inicial, sino va a esperar a que se lo den, claro. Frustrado total. Y obviamente, volvemos a esto, si vos te comunicas con la queja, con la pena, con el lamento, es muy lo más probable es que el otro se va a alejar, o va a tomar distancia por una cuestión de autopreservarse, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la depresión y la angustia? Qué buena pregunta. La angustia es una sensación donde vos sentís que sos todo potencial, que sos todo presente. En la angustia vos sentís básicamente como una especie de congoja para adentro, pero es una sensación muy cargada, donde vos sentís mucho lo sintomático. Sentís esta sensación en la garganta, en el pecho, en la panza, en tu cabeza, y se genera, lo interesante de la angustia, que aparte de esto sintomático, que el depresivo no lo tiene tanto esto, el depresivo los síntomas son como más
solapados, más allá que el depresivo juegue con los síntomas, y como yo te digo, lo sintomático, en el depresivo se juega en las otras áreas. En el angustioso también está todo como más para adentro, dejar a lo mejor de comer, obviamente la hiposexualidad, a lo mejor no dormís, no te comunicás con los demás, pero en la angustia vos tomás conciencia de la muerte, vos sentís que tenés que hacer un cambio porque algo grave a lo mejor te puede llegar a pasar. Vos no te vas a morir de angustia, esto hay que saberlo, no te vas a morir de angustia, pero sí te angustiás cuando tomás conciencia de que te vas a morir. Cuando tomás conciencia de que la muerte existe. Porque no siempre tomamos conciencia de que la muerte existe. Y no en todo momento tomamos conciencia de que la muerte es. Y que va a venir por nosotros. ¿Sí? La persona angustiosa toma conciencia plena en esos momentos que se va a morir. ¿Sí? No es que la angustia, por eso hay que dejarlo tranquila a la persona angustiosa. Bueno, te vas a morir de angustia. Pero sí te angustias porque tomás conciencia de la muerte, tomás conciencia de ese final. Lo interesante es que ese final te va a replantear, o volviendo al tema de la crisis, porque angustia está vinculado al concepto de crisis también. Sí. Por eso hablamos de crisis y angustia. La angustia te va a dar la posibilidad de hacer un cambio frente a esa posibilidad donde vos sos puro potencial. En la angustia vos sos puro potencial. Lo que pasa es que está el peligro de que en esa angustia vos tomes una decisión equivocada o peligrosa. Claro. ¿Y por qué, Jorge, decidir salir adelante, buscar un proyecto, hacer un cambio, intentar estar bien si de todos modos nos vamos a morir? Qué buen planteo, epa. Bueno, wow. Claro. Sí, a ver, la muerte sabe que nos va a ganar, que nos da toda la vida de ventaja. Así es. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto si no vamos a morir? Es decir, ¿para qué yo me vinculo, para qué yo me relaciono si me voy a morir? Y yo creo que esto es una respuesta existencialista y filosófica, que cada uno la tendrá que encontrar. Yo vivo porque amo la vida. Si otra persona me dirá yo vivo porque amo a mis hijos, elijo vivir porque amo mi trabajo. Yo en general vivo porque amo la vida, ¿no? Además de mis hijos, mi pareja, de quererte a vos, apreciarte a mis amigos y de realmente querer a mucha gente, a mis padres, mis hermanos. No tengo mucha bronca en mi vida con gente en general, pero yo creo que amo la vida en general. Si me preguntás a mí, yo creo que esa pregunta es muy personal. Claro. ¿Por qué elegimos vivir pudiendo morir? ¿O para qué hacemos todo lo que hacemos si vamos a morir? Yo creo que cada uno tiene que responderla desde su punto de vista. Ahora, es terrible cuando un chico, por ejemplo, te dice, yo no quiero vivir más porque ya estoy de vuelta de todo. ¿Y cuántos años tenés? 25. Sí. Cuando un chico te dice, ya estoy de vuelta de todo, porque muy lejos no debe haber llegado. Y no arrancó. No arrancó todavía. Nosotros que tenemos 40 y pico, 50 años, decimos, bueno, todavía tenemos mucho por vivir por delante y muchas cosas por hacer por delante. Ahí es cuando se empieza a poner interesante la vida. Y la muerte hay que saber que existe para amar aún mucho más la vida. Si los chicos muchas madres me dicen, no, pero yo no le voy a hablar a mis hijos de la muerte, me dicen muchas madres, o no quiero que vean a su abuelo, eso que murió, o esta persona que tiene cáncer, o su familia que tiene cáncer, no importa. La verdad más dolorosa es importante siempre de enfrentarla. No importa que al chico lo va a traumar la mentira o la negación, o que bueno le muestre la realidad. Lo que pasa es que la verdad tiene que ser una verdad que no hiera, pero sí una verdad a la cual el chico puede enfrentarse. Una verdad que no hiera para el chico, porque no tiene sentido herir a un chico. Pero sí la verdad al chico le va a servir y le va a ser muy útil. Y frente a tu planteo, ahí arranca todo, ¿no? El amor por la vida arranca incorporando a la muerte como un proyecto también, porque el proyecto final de todo este proyecto, de todo este tránsito llamado vida, es un proyecto final que va a concluir con algo que se llama muerte. Todo esto maravilloso que es la vida va a terminar y va a culminar con esto que se llama muerte, que es un proceso final. Y que también hay que saber esto, mucha gente muere bien. Yo esto te leo como médico, he trabajado muchos años el tema de la oncología, el tema del cáncer, y me tocó acompañar muchas veces a pacientes que estaban muriéndose, y vos ves, yo he aprendido muchísimo, y hay que saber que hay mucha gente que se muere bien, y está bárbaro esto, y hay gente que se muere muy mal, y es tristísimo. Sí.
¿Cuál es la gente que se muere bien? Aquella gente que se ha animado a vivir. Aquella gente que se ha animado a enfrentar los momentos más traumáticos y más duros de su vida y salirse de eso como un peligro y como decir me quiero morir, y lo ha enfrentado aún siendo lo más duro y ha salido, o por lo menos lo ha enfrentado a ese momento difícil, porque todos, absolutamente todos pasamos momentos difíciles, y los elementos resilientes, la resiliencia, esa capacidad de enfrentar lo difícil, se genera enfrentando lo más difícil de tu vida. Esa es la resiliencia. ¿Cómo se genera a nivel personal la resiliencia? Enfrentando y haciéndole frente a lo más duro que te toque vivir, no escapándole, no tirándole abajo de la alfombra todo lo que vos toque vivir, ni tirándole a los demás como un depresivo, solucioname la vida. No, yo la voy a enfrentar a la solución. Yo voy a pedir ayuda. Por eso la crisis, yo hace 20 años, cuando yo comenzaba un programa aquí en Canal 12, el primer programa, en las puertas del tercer milenio. Muy bien, hace 20 años atrás, el primer programa fue de Crisis. Aunque no lo puedas creer. Y en ese momento yo me acuerdo, hace 20 años, cuando tenía 30 años, ahí yo decía, crisis desde el punto de vista del ideograma chino, es un paredón y un hombre. Entonces vos vas progresando y la crisis es un hombre que se deja caer en un momento y eso es el peligro. Choqué y me dejé caer. Y vos decís, en otro ideograma, choca hasta que llega el hombrecito allá arriba. Y del otro lado hay un paisaje maravilloso. Esa es la oportunidad para enfrentar la crisis. Yo he enfrentado la crisis como una gran oportunidad y este enfrentamiento me ha permitido a mí ver que hay un paisaje maravilloso más de esta crisis difícil que estamos atravesando. Y ante el primer enfrentamiento con la crisis, lo primero que nos aparece es la ansiedad. Sí, muchas veces la angustia. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es la angustia y la ansiedad. La ansiedad tiene mucho de mental. En la ansiedad estás como irritable, la ansiedad es como una especie de sobrecarga de energía psíquica, un exceso de tensión psíquica yo soy un tipo muy ansioso, como verás, con mucha energía psíquica, y que me permite trabajar 10-12 horas por día, me permite hacer deportes. Por ahí la ansiedad nos puede jugar a favor. A mí yo he aprendido que me juega a favor. O podés transformarla y ponerla en positivo. Sí. Yo, por ejemplo, con mi sobrecarga de tensión psíquica, soy una persona con mucha energía, me permite a mí mi energía trabajar 10-12 horas por día, me permite que se juegue al fútbol, al básquet, al tenis, me permite hacer este programa de televisión, radio, estudiar. Esa sobrecarga de ansiedad que yo tengo, la canalizás haciendo cosas. Otra gente a lo mejor tiene ansiedad y la plancha con alcohol, la plancha con drogas, para mí es un pecado capital. Absolutamente. Planchar esa energía psíquica con algo es terrible. Sí. Anular esa energía psíquica que vos, otra gente está desbordado, ¿sí? Y no saben qué hacer. Con esa sobrecarga de energía. Lo maravilloso de la energía psíquica es tratar de enfocarla y canalizarla para hacer cosas. Sí. Dentro de todo lo más saludables y potenciales y posibles de un proyecto saludable, ¿no? Exactamente. Personal e interpersonal. Pero el tema de la ansiedad puede ser un peligro, si vos estás como desbordado, si esa ansiedad te supera o no la podés canalizar o enfocar, ¿sí? Tenemos todos, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad está vinculado al no poder focalizar tu ansiedad o darte cuenta qué es lo que te lo genera. ¿Sí? O ya hacer un pasaje a lo que se llama enfermedades psicosomáticas, donde se genera mucho el tema de la ansiedad inconsciente. Ya es un órgano que se apodera de esa ansiedad que a lo mejor vos no has podido expresar con palabras.